Los Hechos de los Apóstoles. Autor. El libro de los Hechos no menciona explícitamente a su autor, pero muchos indicios apuntan hacia Lucas, el médico amado. El autor es la misma persona a quien debemos el tercer evangelio, a alguien muy cercano a Pablo, como lo indica el uso del nosotros en varios lugares del libro. Se trata de un hombre de cultura, tal cual revela su estilo literario. Poseía una visión universal y mostraba interés por los temas médicos. Además, la tradición de la Iglesia unánimemente declara que Lucas fue el autor de los Hechos. En conclusión, el grueso de la evidencia, tanto externa como interna, apoya la tesis anterior. Fecha. Lucas cuenta la historia de la Iglesia primitiva dentro de un conjunto de detalles geográficos, políticos e históricos, solo compatibles con los acontecimientos del siglo I. Por ejemplo, la mención por Lucas de títulos de gobernadores regionales romanos que únicamente alguien vivo en esos años podría conocer con tanta precisión, sugiere que el libro fue probablemente escrito dentro del periodo de los acontecimientos que narra. Además, no se hace mención de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ni de la persecución de los cristianos por Nerón, que comenzó en el año 64 después de Cristo. De ahí que, de acuerdo con estos hechos y teniendo en cuenta que el libro no recoge la muerte de Pablo, sino que lo deja como prisionero en Roma, es lógico fechar la redacción de los hechos cerca del fin de la prisión del apóstol, alrededor del año 62 después de Cristo. Contenido. Los Hechos es una prolongación del relato de la vida de Cristo en los Evangelios y registra la expansión del cristianismo desde Jerusalén a Roma. Se refiere a los comienzos de la gran comisión de Jesús para ser discípulos en todas las naciones. Hechos 1:8 es la clave del libro. Este versículo no solo predice el derramamiento del Espíritu Santo y su poderoso testimonio, sino que las referencias geográficas presentan un simple bosquejo de la narración. En general, los Hechos reflejan la paulatina difusión del cristianismo hacia Occidente, desde Palestina hasta Italia. Así el relato comienza en Jerusalén, con Pedro asumiendo el papel principal y los judíos como los que reciben el Evangelio. A continuación de la muerte de Esteban, se desató una amplia persecución contra la Iglesia y los creyentes se dispersaron, llevando la semilla del Evangelio a Samaria y entre los gentiles. La conversión de Saulo ocurre durante este periodo de la historia, un acontecimiento de tanta importancia que Lucas incluye 3 largas descripciones del incidente. La sección más extensa de los Hechos se ocupa del desarrollo y expansión del ministerio entre los gentiles, dirigido por Pablo y sus compañeros. Concluye con el arribo de Pablo a Roma, capital del imperio y representativa de lo último de la tierra. El libro termina de una manera bastante abrupta, porque según todos los indicios, Lucas había actualizado la historia y ya no había más que escribir. Propósito. La clave para descubrir el propósito del libro de los Hechos está en el primer versículo, donde Lucas da a entender que es una continuación de su Evangelio. El Evangelio habla de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y los Hechos de lo que el Señor resucitado continúa haciendo y enseñando a través del Espíritu Santo. Aplicación personal. Los Hechos es un registro del cristianismo practicado bajo el poder del Espíritu Santo. Enseña a los creyentes cómo vivir juntos dentro de una significativa fraternidad cristiana, compartiendo libremente unos con los otros. En sentido inverso, los Hechos también muestra que inevitablemente los cristianos tendrán desacuerdos
pero que Dios da sabiduría y gracia para superarlos. Aun cuando la iglesia primitiva contaba en su seno con personas de carácter fuerte, de todos modos existía el deseo de escuchar y someterse los unos a los otros. Probablemente la característica más prominente de los primeros cristianos fue su poder espiritual. Ellos ayunaban y oraban fervientemente, y su fe abrió un cauce al poder milagroso de Dios. Hechos habla de gente común que hacía cosas extraordinarias. Señales acompañaron a los que creyeron. Cristo revelado. El libro de Hechos registra varios ejemplos de la temprana proclamación apostólica del Evangelio de Jesucristo, y el modelo es consistente. Primero, se presenta a Jesús como una figura histórica, un hombre con el poder de realizar señales y milagros. Luego, la muerte de Jesús es atribuida por igual a la iniquidad del hombre y a los propósitos de Dios. Por un lado, los judíos lo crucificaron por manos de inicuos, y por el otro, Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces, se destaca la resurrección de Jesús, particularmente como el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento y como el reverso divino del veredicto humano sobre Jesús. Los apóstoles declaran que Jesús ha sido exaltado a una posición de dominio único y universal. Desde ese lugar de supremo honor y poder ejecutivo, Jesús ha derramado el Espíritu Santo prometido, que da testimonio de Cristo y llena de poder a los creyentes. Jesús es el que Dios ha dispuesto por juez de vivos y muertos, y volverá en triunfo al final de los tiempos. Mientras tanto, aquellos que crean en Él recibirán el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. Aquellos que no crean les esperan cosas terribles. El Espíritu Santo en acción. Lo más impresionante de los hechos es el poder del Espíritu Santo a través de la Iglesia. El libro ha sido llamado Los Hechos del Espíritu Santo. La obra del Espíritu en los Hechos, sin embargo, no puede ser comprendida sin tomar en cuenta sus nexos con los Evangelios, con los cuales exhibe un vínculo esencial de continuidad. Tanto el ministerio público de Jesús como el de la Iglesia, de acuerdo con el libro de Hechos, comienzan con un encuentro transformador con el Espíritu. Ambos son relatos fundamentales sobre las consecuencias de este acontecimiento. El poder del Espíritu en la vida de Jesús lo autoriza a predicar el reino de Dios y a demostrar su poder sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios y liberando a los cautivos. El mismo poder del Espíritu, de acuerdo con el relato de Hechos 2, entregó similar autoridad a los discípulos. Jesús es el prototipo de la vida llena del poder del Espíritu Santo. El libro de los Hechos es la historia de los discípulos recibiendo lo que Jesús recibió para hacer lo que Jesús hizo. La terminología de Lucas, al describir las experiencias de la gente con el Espíritu Santo en los Hechos, es fluida. Está más interesado en transmitir la dinámica de los acontecimientos que en delinear una teología con palabras precisas. Habla de que todos fueron llenos del Espíritu Santo, recibían el Espíritu Santo, el Espíritu Santo cayó sobre todos, se derramase el don del Espíritu Santo y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Estas cosas equivalen en esencia a la promesa de Jesús de que la iglesia sería bautizada con el Espíritu Santo. 3 de estos 5 ejemplos recogen manifestaciones especiales del Espíritu en las que la gente que ahí estaba tuvo una participación activa. Tanto los que estaban presentes el día de Pentecostés como los gentiles en la casa de Cornelio hablaron en otras lenguas. Los efesios hablaban en lenguas y profetizaban. Aunque no está especificado, se acepta generalmente que también hubo algún tipo de manifestación en la cual participaron los samaritanos, porque Lucas dice que cuando vio Simón que se daba el Espíritu Santo.